Relato anónimo. La experiencia que les relataré es un poco larga. Sin embargo, cada uno de los detalles conforma una sola historia. En 2007, mi hermana y yo vivíamos en Monterrey. Ambas estudiábamos en dicha ciudad y a las dos nos encantaba la idea de cambiar de residencia. Un poco por diversión y otro poco más por conocer muchos lugares. Así llegamos a residir en Guadalupe, San Nicolás de los Garza, San Pedro, etc. Sin embargo, ya en el 2009 la situación de seguridad en el estado no era la mejor, y decidimos irnos a vivir lo más cerca de nuestra escuela nuevamente. Nosotros estudiábamos en el TEC. En dicha búsqueda, la casita más cercana que encontramos se localizaba en la colonia Maspalomas, exactamente entre Vía Burgos y Vía Santander. La casa tenía un departamento anexo que era el que rentaban para estudiantes. Este era pequeño pero cómodo para 2 personas. Contaba con 3 recámaras, un baño, cocina, sala y patio. Los dueños de la casa eran 2 señores de edad que oscilaban entre los 70 y 80 años, a los cuales llamaremos por respeto Doña Mari y Don Felipe. En el verano del 2009 decidimos rentar dicho departamento. Debo decir que los señores eran bellísimas personas y muy atentos, lo que provocaba un sentimiento de seguridad dadas las situaciones que atravesaba Monterrey. Prácticamente era sentirme como en una familia. Esa ocasión me tocó realizar sola la mudanza, ya que aunque eran vacaciones escolares yo me encontraba laborando en ese momento. La primera semana no pasó nada inusual. A la semana siguiente un amigo me preguntó si podía regalarme una gatita siamés de tan solo un mes de edad, a lo que le respondí encantada que sí, y acordamos que él vendría al día siguiente a entregármela. Esa noche no pude conciliar el sueño tan fácilmente. No sé cuántas horas pasaron, pero la madrugada, siendo entre las 3:30 y las 4 de la mañana, empecé a escuchar como si algo pesado se lanzara contra las ventanas. Para esto debo mencionar que todas las recámaras daban al patio, por lo que tenían grandes ventanales, y a su vez el patio tenía una bardita que nos dividía de la casa de Doña Mari. Volviendo al relato, escuchaba que algo se aventaba y golpeaba las ventanas. Yo acostumbraba a dormir con la cortina un poco abierta, por lo que al abrir los ojos vi con extrañeza cómo varios gatos estaban parados sobre la bardita. Estaban como esperando su turno para aventarse a la ventana. Rasguñaban y maullaban de una manera muy dolosa. Así estuvieron por alrededor de 30 minutos. Debo confesar que no me espanté, pero tampoco le encontré lógica al asunto. Al día siguiente llegó la gatita, la cual nombré Ágata. Como mencioné, ella era una pequeña gatita de un mes, por lo que decidí que dormiría conmigo. No pasó nada durante los 3 días siguientes, sino hasta la 4ª noche, cuando a la madrugada volvieron esos gatos. Pero esta vez no solamente se azotaban contra la ventana, sino que rasguñaban la puerta de salida al patio, y se colgaban de las barras de protección como queriendo entrar. Mi impresión fue mayor cuando al asomarme por la ventana noté que no había gatos solamente en la barda, sino que también estaban sobre el techo. Era un paisaje dominado por una docena de gatos rodeándonos. En esa segunda ocasión no se fueron pronto, sino que estuvieron cerca de las 6 de la mañana. Pensé que era por mi gatita, pero ella era muy pequeña para que los gatos vinieran a buscarla por estar en celo. Ya por la mañana, a mediodía, le comenté lo sucedido a Doña Mari, pero ella me dijo de que no escuchó nada, y que jamás escuchó maullar a un gato. Ella, siendo muy religiosa, me ofreció y trajo un poco de agua bendita. La roció por toda la casa y dijo una oración de protección. Pasaron los días y los gatos no se aparecieron, pero apenas era el comienzo de lo que viviríamos en esa casa. Los días siguientes, después de rociar el agua bendita, fueron prácticamente tranquilos. Se terminaban las vacaciones y mi hermana estaba por volver a la casa. Su vuelo aterrizaba por la tarde-noche, así que cuando finalmente llegamos a casa acordamos que dormiríamos juntas. Esto porque aún no habían colocado el clima en su recámara, y los meses de julio y agosto son muy calurosos en Monterrey. Esa noche dormimos mi hermana, la gatita y yo juntas. Debo confesarles que fue una noche muy complicada. Sentía que me jalaban las sábanas, que alguien se sentaba sobre mis pies y que me molestaba queriéndome despertar. Toda la noche pensé que era mi hermana, por lo que me desperté muy temprano y le reclamé que hubiera estado jugando toda la noche. Pero para mi sorpresa ella estaba despierta y le sucedió exactamente lo mismo que a mí. Ninguna de las dos había hecho nada.
Y por supuesto, Agatha la gatita era muy pequeña. Era imposible de que hubiéramos sentido sus movimientos. Al pasar los días nos visitó primero un amigo de Toluca para pasar algunos días en Monterrey. Como ya había explicado, mi hermana estudiaba y yo trabajaba, por lo que la mayor parte del día se quedaba solo. Al segundo día de su estancia comimos juntos y nos platicaba entre risas lo siguiente. Hoy por la mañana, sabiendo que estaba solo, andaba en calzones por la casa y con el clima prendido. De rato decidí quitarme los calzoncillos para estar un poco más fresco, así que me fui a tirar a la cama. Pero la señora que le renta se ve que es una loquilla. Vi que me estaba viendo por la ventana fijamente. Lo extraño fue que con este calor anduviera con su vestido negro largo y grueso. Vaya que es bastante pícara esa viejita del chonguito. Nos decía todo esto mientras reía. Nosotras no dijimos nada, pero era imposible de que hubiera una señora dentro de la casa. No había forma de que entrara, al menos de que tuviera una llave del departamento. Y la única entrada era la puerta principal. Además, la descripción no correspondía con la de doña Mari. Ella tenía el cabello corto, era delgada y chaparrita, y jamás vestía de negro. Debo decirles que un segundo amigo que nos visitó también nos preguntó de que quién era la anciana que se asomaba por la ventana. Este incluso nos dijo de que tuviéramos cuidado por la señora que nos rentaba, ya que pensaba que la casa estaba sola y fisgoneaba por la ventana, pero coincidió en decir que le extrañaba y le daba miedo su vestimenta, que la señora parecía revolucionaria, toda vestida de negro y con falda larga. Nunca dijimos nada al respecto. No fue hasta una tarde que fui a entregar un pago de la renta. Serían como eso de las 2 de la tarde. No se encontraba nadie en la casa de doña Mari, así que decidí volver más tarde. La señora se disculpó conmigo y me dijo de que había ido a la misa de la tía de su marido. Por un momento me impresioné. Pensé su tía debía de ser muy longeva, pues como les comenté, los señores que me rentaban eran muy mayores. Ahí interrumpió mi pensamiento diciéndome, bueno, ya tiene tiempo de fallecida, pero la estimamos mucho, a pesar de que era una señora rígida de mucho carácter. Tú sabes, de las señoras de antes. Solo imagínate, se quedó viuda a los 25 años. Desde siempre vistió de negro con su cabello siempre recogido con un chonguito, siempre ataviada con faldas largas y gruesas, tapada hasta el cuello sin importar cuánto calor hiciera. Me estremecí por esa descripción que era la misma que dijeron mis amigos. Volví a la casa, pero no le comenté nada a mi hermana para no asustarla. En los días que siguieron, un amigo quedó enamorado de nuestra gatita y nos pidió adoptarla. Nosotras no podíamos cuidarla como merecía y aceptamos. Esto lo comento porque estando Agatha con nosotras pasaban cosas raras, pero cuando ella se fue comenzaron otras actividades. Un día sábado, siendo casi las 6 de la mañana, tocaron nuestra puerta. Me extrañó porque nadie de nuestros conocidos vendría sin avisar. Me levanté y abrí la puerta dejando la reja de protección cerrada. Todavía con la vista encandilada veo que se asoma una viejecita. Iba vestida de negro con sus cabellos blancos y largos, pero era tan anciana que estaba encorvada y no tenía dientes. Ahí me preguntó, ¿de casualidad tienes sal y agua que me regales? Aún no sé ni por qué le contesté, pero dije, solo tengo agua bendita. Pero antes de terminar mis palabras, ella levantó su cara y me gritó, mira pendeja, solo te pedí agua y sal. Y empezó a soltar maldiciones. Cerré la puerta y no pasaría más de unos segundos cuando decidí volver a abrirla. Quería reclamarle, pero ya no había nadie. Abrí la rejita, me asomé y nada. No había nadie alrededor. Y era imposible de que por su edad y condición pudiera correr. Desde siempre me ha gustado rezar el rosario, ya sea para agradecer o pedir protección a Dios. Y recuerdo que una tarde, estando sola en el departamento, comencé a orar. Serían, si no mal recuerdo, las 4 o las 5 de la tarde. Al terminar el primer misterio y comenzar el Padre Nuestro, no podía recordar la oración. Decía, Padre, Padre, qué cielo. No podía entender lo que pasaba. Comencé a llorar porque no recordaba nada, pero absolutamente nada. Me preguntaba a mí misma qué era lo que estaba pasando. Fui por mi celular para abrir una página en internet con las oraciones. Al principio no cargaba nada y pensaba que estaba fallando el internet, pero cuando se descargó la información me salían otros datos. Volví a intentar recordar las oraciones, pero no podía. Siendo sincera, fue en ese momento que por primera vez sentí mucho miedo.
Salí del departamento y me fui al parque que estaba a unos pasos para relajarme. Estando ahí intenté orar nuevamente y sin problema recordé cada una de las oraciones. A la noche decidí contarle a mi hermana lo ocurrido. Ella recordó que una de sus amigas le había insistido en visitarnos, o más que la amiga era la mamá de esta. Pero lo extraño por lo que se acordó es que la señora era santera. Yo le comenté a mi hermana si le había comentado algo de lo que estaba pasando en la casa, pero ella me respondió que no. Me dijo de que si no quería les diría de que no vinieran, pero yo ingenuamente pensé qué puede pasar. Quizás solamente quiere conocer con quién se junta su hija. Ya ves que hay madres muy sobreprotectoras. No pasaron muchos días para que nos visitara Anita, la amiga de mi hermana. Su mamá y Ale, una segunda amiga de mi hermana, llegarían a la casa como eso de las 7 de la noche, pero yo no salí a saludarles y permanecí en mi recámara todo el tiempo que estuvieron. Cuando finalmente se retiraron como a las 10 o 10:30 de la noche, mi hermana me contó que la señora le estuvo cuestionando en diversas ocasiones, preguntando si en la casa no espantaban, que si nunca nos había sucedido algo, o que si nosotras teníamos algún don o algo por el estilo. Además me pidió que le llamó la atención que la señora traía varios collares, que según ella eran de protección, porque sabía que vendría a un lugar donde existía un ser muy poderoso, y para rematar le pidió incluso que le permitiera fumar un puro. Entre todo lo que llegó a decir la señora resaltaba que nos aconsejó envolver en sábanas blancas todas nuestras pertenencias, esto durante 3 días completos, incluyendo la ropa, libros, collares, muebles y todo tipo de objetos, así como el resto de la casa. También dijo que laváramos una preparación que consistía en hervir 3 a 4 litros de agua bendita y colocar dentro hierbabuena, perejil y hoja santa. Esto también durante 3 días. Esa noche estuvimos algo incómodas pero nos fuimos a dormir. Al otro día me levanté temprano. Al abrir la puerta que daba a la calle me encontré con un pedazo de puro, un vaso con agua y una flor blanca. Le grité a mi hermana y le pedí una explicación. Fue la mamá de Anita, me dijo. Me pidió permiso para colocarlo, según ellas para limpiar el ambiente y permitir que un ángel de la guarda nos proteja. No sé cómo, por qué. Tal vez solamente fue en impulso, pero estúpidamente hicimos lo que nos recomendó. Ese sábado envolvimos entre sábanas blancas nuestras cosas e hicimos la preparación para limpiar la casa. Cuando casi al terminar una epifanía, un instinto o algo me dijo: pero si tú crees en Dios y Él es todopoderoso, ¿qué demonios estás haciendo? Sacudí mi cabeza y me detuve un momento, pero seguimos saqueando las cosas. Hicimos una oración y nos encomendamos al Todopoderoso. Así transcurrieron varias semanas en paz hasta que llegó un día viernes. Mi hermana me pidió permiso para realizar una pijamada en casa. Quería invitar a 2 de sus amigas. Una de ellas era Ale, quien había acompañado a Anita y a su madre. La otra chica era Aranza. Ambas eran chicas norteñas y las describiré un poco, porque es importante para lo que esa noche se desarrolló. Ambas eran altas y medían entre unos 70 a unos 75, de complexión media gruesa. Eran fuertes y bastante alegres. La pijamada se organizó un día viernes en una noche de verano. Debo mencionar que en aquel tiempo los malitos andaban más que en su apogeo. Las balaceras y los colgados eran el pan de cada día. Prácticamente nadie quería salir de sus casas, aunque también se sentía en Nuevo León una especie de compañerismo. El ayudarnos unos a los otros y la atención a emergencias era una realidad, en fin. Las chicas llegaron como a las 7 de la noche. Cenaron, platicaron y reían bastante mientras tomaban una botella de tequila, que por cierto no era muy grande, si acaso era poco más de 1 litro, y no había más bebidas alcohólicas, y era la única bebida que había. Cerca de las 9 empecé a escuchar unos gritos que provenían del baño. Salí de la recámara y lo primero que veo por el pasillo es venir a mi hermana, quien por cierto es una chica bajita de unos 60 y que en aquel entonces pesaba unos 55 kilos. Llevaban cargando a Ale junto con Aranza. Muy enojada les pregunté qué demonios ha pasado, a lo que ellas me contestaron: es que Ale se tomó lo que quedaba de la botella de tequila y de pronto empezó a sentirse mal. Pero ya volvió al estómago y ahora está cansada. Seguro dormirá toda la noche. Pero no te preocupes, tampoco bebió mucho. Solo quedaba un poco, mucho menos de la mitad de la botella. No me quedé muy contenta, pero decidí volver a terminar un pendiente que tenía y estar al tanto de lo que pudiera suceder.
Eran ya casi 9:15 y estaba terminando de ver un trabajo. Solo esperaba la confirmación de enviado cuando escuché de nuevo: Ale, Ale, por favor, Ale. Salgo corriendo al baño y me encuentro sentada en la taza del baño Ale. Frente a ella estaba mi hermana y Aranza y les preguntó qué era lo que estaba pasando. Ale estaba dormida y de pronto se despertó y salió corriendo al baño. La alcanzamos y la duchamos, pero vomitó nuevamente y se sentó en la taza. Y luego comenzó a hablar en un idioma raro. En ese momento Alejandra, que tenía la cabeza suelta y mirándose el suelo, se enderezó y me miró con una sonrisa burlona. Puso los ojos en blanco y me dijo: Hola Maki, ¿vas a jugar con nosotros? En ese momento pensé: esta escuincla idiota debe de estar drogada. Y luego, con todo lo que se tomó, yo le dije a Alejandra: ¿qué fue lo que tomaste? Pero comenzó a reírse y así, sin más, sin hacer un gran movimiento ni fuerza, sujetó con la mano derecha los cabellos de mi hermana y con la otra los de Aranza, y las empezó a sacudir como si fueran hilachos mientras que ellas gritaban: Ale, déjame, déjame. Trataban de quitarse las manos de encima, pero no podían. Parecía que ella tuviera más fuerza que nadie. En ese momento yo reaccioné y le dije que la soltara. Con mucho esfuerzo pude apenas ayudarle a soltarle la mano que tenía sujeta a mi hermana, para después ayudar a Aranza entre las dos. Cuando la solté se reía y me volteaba a ver repitiendo: Maki, ¿vas a jugar con nosotras? O ya alguien debe morir. Alexis me ordena que mate a alguien. Esto mientras soltaba carcajadas. Después comenzó a hablar rápidamente en inglés, tanto que no le entendimos. Ahí repetía nuevamente una y otra vez: alguien va a morir hoy. Alexis lo pide. Pero yo le decía que aquí nadie va a morir y que Dios estaba con nosotros. Cuando le dije eso, enardeció. Se retorció un poco y tomó de nuevo los cuellos de mi hermana y Aranza. Nosotras, como pudimos, la golpeamos y recuerdo haberle pegado puñetazos con palos o tubos. Pero nada, ella estaba como si nada. Solo estaba riendo cuando de pronto se desvaneció. En ese momento salimos del baño y tomamos los teléfonos. Pero tal vez no crean lo que les voy a decir. Ninguno de los 3 celulares tenía señal. Los apagábamos y los prendíamos. Llegaban pequeños momentos en los que agarraban señal. Tratábamos de comunicarnos con conocidos, pero nadie contestaba. O más bien parecían no reconocernos. Nos decían que estábamos equivocadas y nos colgaban. De pronto a Aranza se le ocurrió llamar a la madre de Anita. Extrañamente y muy extrañamente, con esa llamada no hubo problema alguno y la señora contestó. Esto hizo más perturbador el asunto, pues antes de que Aranza le dijera hola siquiera, la señora rápidamente le dijo gritando: Se los advertí, ahora arréglenselas como puedan. Yo no quiero saber de eso. No quiero saber de ustedes. Quédense ahí con su problema. Después de decir esto nos colgó. Regresamos al baño y Ale nos miró riéndose y mirando las 3 nos dijo: Alexis quiere a una. Maki, ve por un cuchillo. Después empezó a reír. Aranza, desesperada, lloraba y gritaba: Esto no es real. No puede ser real. Les pedí no perder la calma y llamé a la ambulancia, pero era inútil. De nuevo no salían las llamadas. Cuando lo logramos nunca contestaron. Ni la Cruz Roja ni la policía contestaron el llamado. Quizá hasta ese punto nadie hubiera pensado en algo paranormal o algo fuera de la realidad. Sino que hasta estando enfrente de Alejandra, esta levantó la mano y tomó el escapulario de mi hermana. Y en un movimiento lo enroscó totalmente mientras lo jalaba con todas sus fuerzas queriéndolo romper. Diciéndole en voz alta: maldita, maldita. Yo creía que lo iba a romper. Era más que obvio porque ya les había dicho. Tenía una gran fuerza que difícilmente podíamos las 3 contra ella. Pero el escapulario no podía romperlo. Para zafarse recuerdo que mi hermana la golpeó fuertemente a puño cerrado y esta la soltó. Recuerdo que en ese instante Aranza comenzó a rezar y mi hermana, tomando su escapulario, la acompañó. Ale enloqueció y decía más cosas que no entendíamos. Sin dejar de rezar decidimos llamar una vez más a unas amigas que estaban por finalizar la carrera de médico. Repito, no paramos de orar y por fin la llamada entró. Aranza les pidió de que vinieran, pero no les dijo exactamente lo que estaba pasando.
Solo comentó de que Ale se había pasado de copas. Ellas dijeron de que irían inmediatamente y que llevaría medicamento. Cuando colgamos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Les había comentado de que esto había comenzado cerca de las 10 de la noche, pero eran casi ya las 5:30 de la mañana. Los médicos no tardaron en llegar. Aranza fue quien les abrió la puerta, y sin explicarle nada les pidió de que pasaran al baño. Antes de continuar, debo decir que en todo este tiempo de espera, no dejamos de orar y sujetar a Ale, porque ella nunca perdió la fuerza ni dejó de hacer cosas extrañas. Yo seguía dentro del baño cuando hablé con las doctoras. Lo primero que les dije fue que por favor, antes de entrar lo hicieran con precaución porque Ale estaba muy mal. Justo antes de terminar de pronunciar la última palabra, Ale asentó la cabeza. Era como si de pronto se desvaneciera. Y cuando las doctoras pusieron un pie en el baño, Alejandra se irguió. Sus ojos ya mostraban las pupilas y no tenía una sonrisa malvada. Ya no tenía ese odio en el rostro, y tampoco tenía la fuerza extraordinaria. Volteó a mirar a las chicas diciéndoles: «Hola nenas, ¿qué hacen aquí y qué hago yo aquí? Qué loco está todo esto». Debo confesarles que sentí un frío estremecedor y luego me recorrió miedo. ¿Qué había sucedido? Le inyectaron un medicamento que le hizo dormir hasta mediodía. Cuando despertó le pedí una explicación. Ahí le mostré cómo había quedado el baño. Había roto el cancel y despegó y cuarteó la taza. Ella me dijo entonces: «Maki, no me drogo. No recuerdo nada de lo que pasó. Solo recuerdo que me quedé dormida». En eso recordé que la noche anterior, en el intento de quitárnosla de encima, la habíamos golpeado fuertemente, pero no tenía ningún rasguño, ni un moretón, ni siquiera uno pequeño. En la escuela en la que estudiábamos, a todas nosotras nos hacían antidoping de manera aleatoria. Extrañamente, a ella se la habían realizado el día viernes, antes de salir rumbo a la casa. Las pruebas dieron negativas. Nunca más quisimos siquiera saludarla. Tiempo después supimos que así como en otras escuelas, en la nuestra también había grupos secretos. Ya saben, masones y cosas por el estilo. Pues bien, al parecer Ale intentaba entrar a un grupo de estos, específicamente a las Wiccas. Ya había comenzado a prepararse en la lectura del tarot e interpretación de la naturaleza, y no sé qué tantas cosas más. Pensaríamos que esa fue la razón de lo ocurrido aquella noche, pero quizás solamente fue una parte. Quizá la otra era la casa misma. Aún debo detallarles otros eventos que sucedieron antes de irnos de la casa. Después de este suceso, y porque días después hubo varias balaceras que se involucraban explosiones de granadas en plena luz del día, decidimos comenzar a buscar una nueva casa igual de cerca de nuestra escuela. Y la hallamos, solo que la desocupaban en septiembre, por lo que aún debíamos de esperar un poquito más de un mes para el cambio. Durante ese tiempo experimenté 3 eventos más antes de poder decirle adiós definitivamente a esa casa. Era un día miércoles, el último día de clases de mi hermana. Yo ya me encontraba de vacaciones. Precisamente en esos días nos habían regalado una pequeña perrita labrador de nombre Emilia. Su presencia en la casa había disminuido las actividades paranormales, y como todo labrador era muy inquieta y juguetona. Le encantaba salir al pequeño patio a corretear mosquitos, jugar con sus juguetes o en su tina de agua para refrescarse. Tenía tan solo 4 meses en aquel entonces. Pues bien, esa mañana de aquel miércoles ella estaba jugando tipo a las 10 o 11 de la mañana, cuando de pronto entró corriendo llorando. Era como si alguien la hubiera golpeado y se escondió debajo de la cama sin querer salir. Trataba de jalarla de su escondite para revisarla, pero no podía, y ella no dejaba de llorar. Decidí salir a ver qué había afuera o qué le había asustado, cuando para mi horror las bardas de la pared estaban llenas de urracas negras. Todas comenzaron a mirarme fijamente, y comenzaron a graznar de una manera muy perturbadora. No sabía de dónde habían salido tanto pajarraco. Los traté de ahuyentar, pero se me quisieron lanzar sobre mí. Yo corrí hacia adentro y cerré la puerta, y desde la ventana de mi cuarto las miraba. En eso Emilia, mi perrita, salió de la cama y se colocó a mi lado. La abracé y nos quedamos ahí solo viendo un rato.
Pensaba que tal vez ya se habían ido, así que nuevamente me asomé por la ventana. Pero siguieron ahí por un largo rato observando y esperando. Recordé que a las 3 de la tarde se puede rezar la oración del Señor de la Misericordia, así que comencé a orar y mientras lo hacía las urracas vociferaban fuertemente. Era como si se estuvieran espantando y revoloteando, hasta que de pronto se echaron a volar todas. Después de esto rocié agua bendita una vez más. Cerca de las 5 me dirigí al TEC. Había quedado de pasar por mi hermana para ir después a hacer algunas compras. Decidí que Emilia me acompañaría pues no quería dejarla sola en la casa. Como les había dicho muy al principio del relato, la casa quedaba un poco retirada a unas 5 cuadras del TEC, por lo cual nos serviría la caminata para relajarnos. Hubo varias coincidencias muy extrañas en esa caminata, pues justo a la mitad del camino nos encontramos flores tiradas envueltas en ropa interior. Más adelante estaba un gatito muerto degollado, y casi para llegar al TEC se encuentra una iglesia. Allí estaba un féretro a la entrada de la iglesia, y alrededor coronas y flores. Pero no había nadie, absolutamente nadie. Todo estaba solo. Lo sé porque quise entrar rápidamente para llenar un bote con agua bendita. Quería entrar rápido para que no me regañaran por meter a Emilia, pero no había nadie en la iglesia. Obviamente no quise saber si en el féretro estaba realmente alguien adentro o no. Y lo más raro es que en toda la calle tampoco pasaba nadie, ni siquiera los que cuidan coches. No había nadie en el parque que está frente a la iglesia, ni siquiera estaba abierta la lavandería, siendo que esa zona está llena de chicos del TEC ya que en esa zona hay estudiantes. Un escalofrío me recorría y corrimos rápidamente para llegar a una de las entradas de la escuela. Le pedí permiso al poli para que me permitiera esperar a mi hermana adentro. Esto porque no se podía pasar con las mascotas. Para cuando salió mi hermana todo estaba tan normal y concurrido como siempre. Eso sí, la iglesia estaba cerrada. Por cierto, para quien vive o ha vivido por allá, sabe que me refiero a la iglesia de San Juan Bosco. Ya pasada una semana despedí a mi hermana en el aeropuerto, y una vez más me tocaba hacer la mudanza sola. Aunque faltaba poco más de 2 semanas para el cambio, recibí una llamada del señor que nos rentaría la nueva casa. Me comentaba que los inquilinos se irían mucho antes, así que antes de terminar el mes podíamos hacer el cambio. Esa noticia me puso muy feliz. Ya estaba preparando las maletas y empaqueando el penúltimo día cuando escuché los gritos de un niño. «Abuelito, abuelito, por favor, ábreme». Para esto aún no les he contado que los señores tenían 3 hijos, ya mayores obviamente, los cuales eran 2 hijos y una hija, todos excelentes personas. Su hija tenía en aquel entonces 2 niños pequeños, una bebita y un niño de no más de 5 años. Y recordarán que les comenté que los dueños de la casa ya eran de edad muy avanzada, sobre todo el señor. Pues bien, salí al patio para ver si podía escuchar nuevamente y en eso: «Abuelo, ya por favor, perdóname y déjame entrar». En ese momento me estremecí. Don Felipe era un señor de casi 80 años, y estaba muy delicado de salud. Había sufrido varios infartos y hablaba con mucho trabajo. Nunca le habían dejado al niño solo, y además era un abuelo muy amoroso. Lo primero que se me vino a la mente es que fueron los malitos. Seguro entraron a la casa y les hicieron algo. Salí de la casa para ver desde afuera si se podía ver algo, pero la casa se veía tranquila y no se miraba nada extraño. Volví a mi casa y salí al patio y traté de hacer ruido. Ahí la voz del niño me preguntó: «¿Hay alguien ahí? ¿Me puedes ayudar, por favor? Mi abuelito». Ahí comenzaba a llorar y a gritar con más fuerza sin poder terminar las palabras. «Ayúdame, mi abuelito, por favor». Era lo único que repetía. Tomé unas monedas y decidí llamar de un teléfono público. Esto lo hice porque estaba segura de que eran los malitos. Llamaría a emergencias, pero no desde mi celular. Así sería más seguro. Estaba depositando las monedas y observándose la casa de Doña Mari, cuando vi llegar el carro de los señores. Doña Mari venía manejando. Y cuál fue mi sorpresa que hasta ahora se me enchina la piel. Ahí vi bajar del auto a Don Felipe y a su nieto también. Dejé el teléfono y me acerqué a ellos. Ella me preguntó: «Hija, ¿qué es lo que quieres? ¿Querías decirme algo?».
Me quedé sin habla y solo tenía a decirle: sí, quería agradecerle sus atenciones por todo este tiempo que estuvimos ocupando la casa. Pero vine hace unos minutos, a lo que me interrumpió diciendo: sí, hija, es que no estábamos. Nos salimos desde muy temprano y nadie se quedó en la casa. Ni siquiera mi hijo, ya que salió de viaje. Me quedé pálida en ese momento. Juro por mi vida que era la misma voz del niño pidiendo ayuda. ¿Qué era eso que había escuchado? El último día solo volví para limpiar la casa y entregar las llaves, y entregarle un pastelito como agradecimiento a doña Mari y a don Felipe. Platicamos por un largo rato, y en un momento de la charla salió aquella anécdota de los gatos. En ese momento doña Mari comentó: fue muy extraño ese suceso, hija. Yo nunca te comenté, pero alguna vez rentamos la casita a una iglesia de cristianos. Y como saben ustedes, los lugares religiosos como iglesias, templos y casas de oración son un recipiente de energía buena y mala, de envidias, de secretos y confesiones, y hasta en algunas ocasiones de expulsión de demonios. Sea lo que haya sido o se haya quedado en esa casa, nos hizo vivir experiencias que jamás olvidaremos.